Bienvenidos al show 250, parte 2. Al último hicimos parte 1, el monaguillo. Y ahora vamos con parte 2 que se llama The Victorians, los victorianos, victorianos, de Victoria. No de la victoria, sino los victorianos. Ese es el título de parte 2. Los victorianos. Feliz Día de la Madre para todas ustedes, madres, con mucho amor por el sacrificio que hacen de la procreación. Interesante cómo Dios hizo que el sexo sea tan placentero para que todas las especies lo hagan, como no pueden resistir no hacerlo. La vida no es solo comer, cagar y dormir. Ni siquiera para los perros, ni siquiera las cucarachas, las moscas, todo el mundo, los elefantes, los seres humanos, están fornicando, porque es un placer tan intenso. Pero mire usted la sabiduría divina de crear, de hacerlo tan placentero para efectos de la multiplicación de las especies. Ese fue el propósito. Si no fuera tan placentero, nadie lo haría. Así que buen provecho, madres, que Dios me las bendiga. Gracias por procrear y multiplicar las especies humanas. Aunque hay bastantes, que algunos no sé. Bueno, acá vamos. Entonces, resulta que cuando yo tenía como 14 años, así, mi padre fallece. Estábamos en Lima, Perú. Estuve, ya 5 años en Lima, aprendí español, llegué a los 9 años, y a los 14 años, cuando mi padre falleció, yo tengo una hermana y 2 hermanos, somos 3 varones y una hembra. No voy a hablar de ellos ni de la vida de ellos. Este show es sobre yo, yo, ¿ok? El pastor hippie. Entonces, mi madre, cuando yo tenía 14 años, me mandó de vuelta a mi ciudad natal de Long Island, Bayshore, Long Island, Nueva York. Me mandó de vuelta, pero esta vez, como ya ella se quedó en el Perú, los otros se quedaron en el Perú. Me mandó a la casa de mi abuelita. Mi abuelita se llamaba Hortensia, se sigue llamando Hortensia, está con Dios en el cielo, un ángel. Ella nació en Puerto Rico y emigró a los Estados Unidos también a los 14 años. Emigró a Nueva York, ahí en el Bronx, y fue una leyenda. Quiero escribir un libro sobre ella, una gran persona. Pero ella me crió desde que yo tenía 14 años. En su casa era una persona muy generosa, y en su casa también estaba mi primo, y terminamos siendo como hermanos porque dormíamos en el mismo cuarto y siempre andábamos juntos, y teníamos los mismos amigos, éramos hermanos. Entonces, en ese barrio donde vivía la abuelita, era un barrio mixto, pero en esa época, estamos hablando de 1967, por ahí, ese era el comienzo de la revolución hippie. Y usted sabe que Nueva York siempre ha sido famoso por sus pandilleros, por pandillas. Siempre ha habido pandillas, los italianos, pandillas de irlandeses, pandillas de puertorriqueños. Nosotros también terminamos formando una pandilla, se llamaba los victorianos, en inglés The Victorians. Famoso hasta el día de hoy en Long Island, Nueva York. ¿Se acuerdan? Fuimos la pandilla más grande, más famosa de todo lo que es Long Island, no de la ciudad de Nueva York, sino suburbios, ¿no? O sea, área fuera de la ciudad. Entonces, suburbios, o sea, barrios. Éramos muy famosos hasta el día de hoy. Nos dedicábamos a hacer vandalismo, a tomar tragos, a joder con las hembras, a buscar pleito, a buscar pelea, pero éramos defensores nuestro orgullo era ser defensor de los débiles, no éramos abusivos, pero sí robábamos artefactos electrónicos de lugares para nuestro uso, robábamos carros también para usarlos, pero después los dejábamos tirados por ahí, no los vendíamos, ni los en partes, ni en su totalidad, sino robábamos carros para usarlos, hacer nuestras cosas y después los dejábamos por ahí. Peleas, robar carros, vandalismo, hurto, ¿ya? Pero éramos chiquillos, pues éramos chibolos, de los 15 años, 16 años. Los victorianos.
Un buen día un primo vino de la ciudad de Nueva York a visitarnos. La ciudad de Nueva York quedaba pues a una hora, ¿no? En carro. Vivimos afuera de la ciudad, afuera del cercado de New York City. Vino un primo a vivir con nosotros y nos trajo la marihuana. Nosotros no fumábamos, no estábamos, Victorians todavía no usaban drogas, sino alcohol, ¿no? Alcohol. Y entonces ese primo nos trajo marihuana, nos hizo probar y era algo muy interesante. Resulta que en esa época, en 1900, si me acuerdo bien, en el 68, creo que fue el concierto de Woodstock. Nosotros vivíamos como a 2 horas de ese concierto, pero no fuimos porque da la casualidad que era cumpleaños de mi primo, el 15 de agosto. Y entonces no fuimos, pero mira cómo es la vida. El grupo de Led Zeppelin, ellos no fueron a Woodstock porque ellos pensaron que Woodstock iba a ser una pérdida de tiempo, que ellos no pensaron que iba a ser algo tan histórico. Entonces ellos hicieron su propia concierto en Nueva York. En esos días de Woodstock, Led Zeppelin hizo un concierto ya en un lugar ahí en la ciudad de Nueva York, y nosotros, como no fuimos a Woodstock, fuimos al concierto de Led Zeppelin. Led Zeppelin había hecho un álbum, en esa época eran recién ese Hola la la, Hola la la, o sea, pa' su madre, y nosotros nos sentamos en la primera fila. Éramos como 5 o 6 vatos. Resulta que queríamos experimentar Led Zeppelin con la marihuana. Entonces compramos así un paquete, armamos un montón de cigarros de marihuana y felices ahí en la primera fila fumando estos cigarros de marihuana que eran un poco, hacían doler la garganta bastante, o sea, y y fumábamos cigarro tras cigarro tras cigarro y dolía la garganta y no sentíamos nada. Y resulta que a los victorianos nos habían embaucado, porque lo que nos vendieron fue orégano, orégano puro, no era marihuana. Y en nuestra ignorancia seguimos fumando los cigarros de orégano y no pasaba nada. Pero resulta que detrás de mí habían 2 hippies mayores, nosotros tendríamos pues 16 años. Habían 15, habían 2 hippies así como de 30 años, y pelucones, y ellos estaban fumando de una pequeña pipa. Entonces ellos nos miraban y se reían. Entonces uno de ellos me tocó en el hombro y me pasó la pipa. Solo a mí, ¿eh? Entonces yo agarré y, gracias, y fumé la pipa igual como con el orégano, así, dale, con pitadas fuertes. Y ellos me miraron con una cara de pena, así como, oh no. Entonces le devolví la pipa y después de un par de minutos sentí como algo en mi cabeza, así bien raro, como que alguien me tocara la cabeza y ¡boom! O sea, entré en otra dimensión, estaba o sea, el hashish era hashish negro, es mucho más potente que la marihuana, pues es un comprimido así, lleno de THC, o sea, es una bomba. Y me puse y me asusté porque estaba en un vuelo, entonces me tuve que hasta salir del concierto, le dije a mis cuates, ya vengo, tengo que respirar aire afuera, y me salí. Y bueno, esa fue mi primera experiencia con la marihuana en forma de hashish. Y entonces en Nueva York en esa época había más hashish que marihuana, era bien fácil de conseguir, venía de Europa, ¿no? Hashish de Turquía, etcétera, ¿no? Bueno, y venía hashish negro, a veces lo trataban, o sea, le echaban opio, ¿no? Líquido opio al hashish, ese creo que tenía opio, puro opio, o sea, líquido, ¿no? Le ponían así para que sea más fuerte. Y bueno, fumábamos nuestro hashish. Ya los victorianos se dedicaban no solamente al trago, al vandalismo, al hurto de carros, a las broncas, sino también ahora a la marihuana. Entonces yo tenía un pata, un amigo bien querido en Perú. Pata significa cuate, o sea, pana, socio, que todos los fines de semana y vivíamos en Bayshore, y nos íbamos a la casa de unos hippies, y él compraba hashish,
Costaba $5 y yo pagaba 2.50, él ponía 2.50 y nos íbamos felices. Y ese hashish nos duraba el fin de semana para divertirnos y ponernos en nota. Y un buen día estamos ahí, pues vamos y él viene y regresa y yo siempre lo esperaba en la esquina. Él se metía a esa casa y después vino y me dijo Bobby, porque ese era yo soy Julio Robert, pero en Estados Unidos me decían Bobby. Porque Julio pues decía, te creen jardinero, pues. Te creen pues, portero, ya te tratan, ya no te tratan de igual, ¿sí? Pero Bobby, Bobby, sí, un gran nombre, qué bonito nombre. Entonces él me dijo, Bobby, tengo una mala noticia y tengo una buena noticia. Yo le digo, bueno, ¿qué pasa? Lo primero es que no hay hashish hoy día, pero compré con los $5 esta pastilla y me enseña una pastilla minúscula, así del tamaño de esos azúcares sacarín, eso que antes había, chiquitita, una pastilla era de color azul. Y me dice, compré esto. Carajo, me amargué, le dije, ¿cómo oye eso canto de guanaco burro? ¿Cómo se te ocurre gastar $5 en esa pequeñez? Él me dijo, confía en mí, Bobby, confía en mí. Vamos a tu casa y agarramos una Gillette, la partimos a la mitad y cada uno se toma una mitad y vas a ver, confía en mí. Esto se llama LSD, ácido lisérgico, alucinógeno, que en esa época era de pura calidad. Y era azul, o sea, creo que era, ahí tenían varios nombres, Blue Cheer, creo que era esa, pero en esa época era de calidad. Me dice, vamos a tu casa, tomamos la pastilla y de ahí salimos a joder al barrio. Es LSD, bienvenido al ácido. Para la próxima seguiremos, colorín colorado, que este cuento ha terminado.